me da esta función. Ya, vamos a empezar a mezclar todo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos, aquí yo tengo, resulta que si me voy a la tabla, voy a tener que buscar algo que me ayude a resolver esto, ¿no? Aquí yo tengo U, aquí tengo B, y aquí tengo W. En la tabla tengo la fórmula derivada de U por B. Eso es la derivada de U por B sin derivar, más U sin derivar de derivada, ¿cierto? A ver, ¿qué podría hacer en este caso? Tengo dos opciones ahí. La primera sería agrupar. ¿Qué significa agrupar? Que yo le llame a todo esto U y a esto B. ¿Ok? Entonces, a ver, primera opción, le voy a dar las dos opciones. Primera opción sería, para este caso, agrupar. ¿Cómo escribo la función? La voy a escribir así. 5x al cuadrado, seno de 4x por coseno de 4x. Entonces, para nosotros puede ser esto, todo esto U y esto B. Entonces, decimos, aplicamos la fórmula, derivamos U, y al derivar U me doy cuenta que nuevamente hay un producto de dos funciones, ¿verdad? Derivamos U, B sin derivar, U sin derivar, B derivado, tal cual me muestra la fórmula. Esa es una opción. Les doy la segunda opción, que es la que yo prefiero para este caso. Voy a aplicar una identidad trigonométrica. A ver, si busco entre mi formulario, hay una fórmula que dice seno de 2 veces A es igual al doble del seno de A por el coseno de A. ¿Se acuerdan de esa identidad? Es una identidad de ángulo doble, ¿verdad? Seno del ángulo doble, 2 veces seno de A por coseno de A. Aquí yo tengo seno, tengo coseno. Si escribo esta identidad en estos términos, tendría que escribirlo así, ¿no? Seno de 2 veces 4x, 2 veces 4x, igual 2 veces seno de 4x por coseno de 4x. Fíjense, A vendría a ser 4x, aquí está, 4x vendría a ser A. Obviamente este 2 no lo tengo, pero puedo pasar al otro miembro a dividir y voy a tener que un medio del seno, 2 por 4x sería 8x,
igual seno de 4x por coseno de 4x. Al tener ya esta igualdad, reemplazo en la función, escribo la función, ¿verdad? La función la voy a tener que escribir así: 5x al cuadrado, 1/2 de seno de 8x. Ese 1/2 puede multiplicar al 5 y va a quedar 5/2 de x al cuadrado por seno de 8x. Fíjense cómo la función, que es el producto de tres funciones, aquí pasa a ser un producto solo de dos funciones. Esta función es u y esta función es b. Entonces ya puedo aplicar la fórmula derivada del producto de dos funciones. Procedemos a aplicar la fórmula. Fíjese, la fórmula dice: derive la primera función y multiplique por la segunda sin derivar. Ya, voy a escribirlo todavía, como todavía estamos en práctica, queriendo adquirir destreza. Voy a escribirlo con la derivada pendiente, es decir, tengo que derivar u, voy a escribir b sin derivar, más u sin derivar, por seno de 8x derivada. Entonces, cuando aprendemos a derivar, resulta muy bien hacer esto: colocar la función con la derivada pendiente para luego proceder a hacer la derivada. ¿Ya? A ver, ya podemos derivar lo que está dentro del paréntesis. Derivada de 5/2 de x al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esto? Este 2 pasa a multiplicarnos, ¿ves? 2 por 5, 10. Entre 2, 5. Al exponente se le quita 1 y queda 1, solo x, por seno de 8x. Más. Aquí me tengo que acordar de derivar, cómo derivar seno, ¿no? A ver, la fórmula: seno de u. ¿Cómo se deriva esto? El formulario dice: derívese u por el coseno de u. ¿No? Así dice: derívese la función del argumento y multiplíquese por el coseno de u. Está facilito derivar el argumento, derivar 8x. A ver, 5/2 de x al cuadrado. Vamos a derivar 8x, como nos lo pide aquí. Derivada de 8x es 8, ¿verdad? Y el seno pasa como coseno, según la fórmula. Ahí está. Hay que hacer operaciones, obviamente. 4 y 2, queda 4, 1, y esto lo expreso ya como respuesta: 5x seno de 8x más 20 x al cuadrado coseno de 8x. Ahí está mi respuesta. Hubiera demorado más si me voy por la primera opción. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Alguito? Tengo que estar con formulario en mano, ¿no? A ver, otro ejemplo. Derivar la función y igual
logaritmo a ver, una función logarítmica. Para este caso, si me pongo a revisar mi formulario, lo que voy a encontrar es logaritmo de una base n, digamos, para una función u. Voy a encontrar esto de acá. Pero n es un número, ¿ya? Aquí yo tengo n una función. No tengo una fórmula que me diga logaritmo de u en base b, donde b es una función también. ¿Ya? Y quiero que se entienda esto. En el formulario vamos a encontrar esta formulita, y esta formulita dice derívese u sobre u por el logaritmo del número neperiano en base n. Pero resulta que n es un número, no es una función. Y acá lo que yo tengo en realidad es logaritmo de u en una base b. U y b son funciones de x. Esto es lo que tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer aquí? No voy a poder aplicar directamente esta fórmula. Voy a tener que hacer un cambio de base, ¿no? Voy a tener que hacer un cambio de base para poder derivar. Le hago recuerdo el cambio de base. A ver, si tengo logaritmo de un número a en base n, para cambiar la base de n, por decir a m, tengo que hacerlo así: logaritmo de a sobre logaritmo de n, ambos en base n. Tengo que aplicar esta fórmula, cambio de base, ¿no? De ese modo, m puede ser un número y n, que es una función, pasa a ser el argumento del logaritmo. Entonces, voy a escribir nuevamente la función haciendo un cambio de base. Miren, y igual logaritmo. Voy a utilizar la base 10. La base 10 es la más común, ¿ya? Base 10. Usted sabe que cuando la base es 10 no necesito escribir 10 ahí. Se sobreentiende que si no veo un número ahí como subíndice, la base es 10. Entonces, esto va a quedar así: 8x al cubo sobre logaritmo de 5x. Y aquí ya me aparece lo de la tabla, u sobre b, ¿verdad? Aquí tengo u, aquí tengo b. Si me voy a mi formulario, buen día. Si me voy a mi formulario, dice que cuando derivamos u sobre b, eso es igual, puedo escribirlo así: 1 sobre b al cuadrado por la primera derivada, la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, la segunda derivada. Voy a aplicar esa fórmula para resolver esa fracción de funciones. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a aplicar. Voy a decir derivada de y igual, dice 1 sobre b cuadrado. B vendría a ser esto, y aquí van a tener cuidado, ¿no?
ustedes saben que logaritmo cuadrado de 5x es diferente de decir logaritmo de 5x al cuadrado. No son iguales. No son iguales. Y aquí cuando me dice elevar al cuadrado, significa que tengo que elevar al cuadrado la operación de logaritmo, no su número, la operación de logaritmo. Entonces, tengo que escribirlo así: logaritmo al cuadrado de 5x. Bien, sigamos. U derivado. Voy a escribir el primer logaritmo. Voy a decir que tengo que derivar b sin derivar menos u sin derivar por b derivado. Listo. Estoy aplicando la fórmula que está con verde, ¿no? Ahora sí, los logaritmos que tengo pendiente, mire, a esto le voy a llamar A y lo voy a desarrollar apartecito para no estar escribiendo demasiado. A esto le voy a llamar a esto le voy a llamar B. Voy a resolver esas derivadas y cuando ya estén resueltas, reducidas, las voy a reemplazar ahí. A ver, vamos a calcular A. Voy a calcular esto. ¿Qué me dice la fórmula? Derivemos U sobre U. En este caso, ya U vendría a ser lo que está como argumento de logaritmo. Esto vendría a ser U cuando aplico esta fórmula. Entonces, tengo que derivar 8x al cubo. 8x al cubo vendría a ser 3 por 8, 24. Al exponente le resto 1, quedaría al cuadrado sobre el mismo argumento por el logaritmo de e. Obviamente se puede simplificar. 24 entre 8 da 3. Este x al cuadrado se va con el exponente al cubo y me queda en el denominador solo x, logaritmo de e. Ya está resuelto A. Voy a resolver B ahora. Ya, voy a resolver B. Igual, tengo que derivar el argumento. Derivada de 5x es 5 sobre la misma función que es 5x por el logaritmo de e. Simplificando, ¿no? Tengan cuidado porque el falso error que cometemos es que tachamos esto y arriba lo dejan como 0, ¿no? No queda 0, queda 1. 1 sobre x, logaritmo de e. Ya está, ya tengo A, ya tengo B, me toca reemplazar. Voy a escribir nuevamente todo. Escribimos lo que vale A, vale 3 sobre x, logaritmo de e por logaritmo de 5x, menos, aquí, 1 sobre x. Voy a cambiar el orden ya voy a invertir el orden. 1 sobre x, logaritmo de e por logaritmo de 8x al cubo. Una vez que ya tengo toda la función derivada, me fijo si se puede simplificar algo, si puedo reducir la expresión aplicando alguna propiedad logarítmica,
Si por ahí agarrar este término, dividir aquí, me reduce en algo, también veo que si este término lo llevo aquí, se va a simplificar con este, pero va a seguir apareciendo aquí, ¿no? Entonces no me da mucha, no me genera una simplificación significativa, así que cierro ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? A ver, ejemplo 3. Para que pasemos, sigamos avanzando. A ver, resolvamos coseno a la cuarta. Vamos a volver en... ¿Sí? No se da nada. No es que hay esas cositas con los pernos. Aquí yo tengo 3 funciones, ¿no? Tengo una función irracional, también le llamamos función radical, una función logarítmica y una función trigonométrica. Pero fíjense que una es el argumento de la otra, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que ver es qué fórmula de la tabla me sirve para resolver esto, ¿no? Es lo primero que tengo que ver. Y de todo el formulario me sirve la opción de u elevado a la n. U elevado a la n. ¿Qué es igual a esto? A n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Esa es la fórmula inicial. En realidad voy a aplicar muchas fórmulas, pero voy a empezar con esa. Para que se pueda diferenciar dónde está u y dónde está n, voy a reescribir la función. La función la voy a escribir así, miren, coseno, logaritmo, elevado a la cuarta. Cuando yo tengo el exponente en el coseno, significa que una vez resuelto el coseno de esto, lo elevo a la cuarta potencia. ¿Ya? De esa forma se interpreta. No es lo mismo que el 4 esté en el coseno que esté aquí. Si está aquí, es otro el caso. ¿Ya? Entonces, esto ya lo mencioné anteriormente. Este exponente o esta potencia se debe resolver una vez que se resuelve el coseno, ¿no? Cuando me dicen calcule coseno al cuadrado de 60 grados, coseno de 60 un medio, entonces esto lo interpreto así, ¿no ven? Coseno de 60 al cuadrado. ¿Cuánto es el coseno de 60? Un medio. Todo eso elevado al cuadrado, y esto es 1 sobre 4, ¿cierto? O sea, cuando tengamos este exponente lo puedo reescribir de esta forma, ¿ya? Acuérdese de eso. Voy a aplicar entonces esta formulita. Empezamos a derivar. La fórmula dice n. Pero ¿qué cosa vale n y qué cosa vale u? Todo esto vale u. Y esto vale n.
Entonces, la fórmula dice n, significa 4. Un poquito más abajo no me va a dar. A ver, 4 por u elevado a la n menos 1. Al 4 le tengo que restar 1, me va a quedar 3. Tengo que volver a escribir u elevado al cubo. Elevado al cubo. A ver, hasta ahí vamos. N, u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Tengo que derivar u. Voy a, como estamos en fase de aprendizaje, voy a escribir toda la función. Y voy a indicar que se tiene que derivar, ¿no? Entonces, fíjense acá, estoy aplicando la fórmula n, que sería 4, u elevado a la n menos 1, todo esto es u, a n le estoy restando 1, me queda 3, y tengo que derivar todo u, como dice acá, derivar u. Entonces, ya aquí me genera otra película, ¿no ven? A esto le voy a llamar a, voy a ver cómo derivo a. ¿Ya? Voy a llamarle a, derivo a, y luego reemplazo, voy a ir reemplazando. Pero hasta aquí tienen alguna pregunta. A ver, para resolver a, tengo que acordarme de la fórmula derivada del coseno de u. No se olviden que cuando digo coseno de u, coseno de d, coseno de w, son funciones de x, ¿ya? U no es una variable aislada, ¿ya? Es función de x. Para esto es menos la derivada de u por el seno de u. Fíjense, eso nos dice la tabla, dice derive el argumento del coseno y multiplique por el seno de u. Entonces, esta derivada que está pendiente la voy a escribir así. Voy a escribirla así. Derivada del argumento fíjense que todo lo que está aquí en el corchete, eso es u para mi fórmula, ¿verdad? Entonces dice derivada de u, signo negativo por delante, por el seno de u. Ahí está, miren. Estoy resolviendo a. Pero ahí me aparece nuevamente una derivada pendiente que le voy a llamar b. A eso le voy a llamar b. Y voy a resolver b. Pero para resolver b necesito buscar una fórmula, ¿no? Derivada del logaritmo de una función u. Esto está en la tabla, dice derívese u, divídase entre u y multiplíquese por logaritmo del número e. Esa es fórmula. Con esa fórmula puedo resolver b. Pero, a ver, decimos b igual. Tengo que derivar raíz 4x al cubo, derivar
sobre la misma función por logaritmo de e. ¿Cierto? Y aquí aparece c. Tengo que resolver esto de aquí. C. Y esa es mi última derivada, ¿no? A ver, para resolver c, como tengo que derivar c, voy a escribir esta raíz como si fuese un exponente fraccionario, pero fíjese que el 4, si la raíz la separo en 2, raíz de 4 por raíz de x al cubo, si lo separo así, raíz de 4 sé que es 2, y este lo voy a escribir como un exponente fraccionario, 3 medios. Eso es lo que tengo que derivar, en realidad no. Tengo que derivar 2x a la 3 medios. No se olvide que el índice radical pasa como fracción del exponente, por eso lo escribimos así. Para este caso, tengo que acordarme de la fórmula c o a por x a la n, a por x a la n, esto es igual a por n por x a la n menos 1, ¿verdad? Esa es la fórmula que hay en la tabla. Entonces, derivemos c, 2 por 3 medios, ya el exponente siempre baja a multiplicar por x elevado a la 3 medios menos 1. C igual, chao, el 2, me queda solo el 3, 3 medios menos 1. ¿Cuánto da 3 medios menos 1? Un medio, muy bien. Entonces, resulta que c había sido 3 raíz de x. Ya está. ¿Cómo escribo la respuesta? A ver, tengo que ir de atrás para adelante. Tengo c. C se tiene que reemplazar primero aquí, en b, ¿verdad? Y me va a quedar b igual 3 raíz de x sobre raíz de 4x al cubo logaritmo de e. Igual que en el caso anterior, este 4 puede salir afuera, sale como 2, ¿verdad? Queda así. Sale como 2 y aquí queda raíz de x al cubo logaritmo de e. Pero como tengo dos raíces, ¿verdad? La puedo llevar a una sola raíz y eso me va a permitir cierta simplificación. Me va a quedar x sobre x al cubo logaritmo de e. X sobre x al cubo, ¿qué me da? Simplificando eso. 1x. Sí, queda b igual a 3 sobre 2 x. Oiga, qué belleza, ¿no? ¿Por qué queda 2x? Porque esta x se resta con 1 de este exponente quedaría en 2. Arriba queda 1 y abajo queda x al cuadrado. Raíz de 1 es 1, raíz de x al cuadrado es x.
Entonces queda eso por logaritmo de E. Eso es B. Ya está, así como obtuvimos C, ya tengo B. ¿Dónde reemplazo eso? En A. En A. Me toca reemplazar eso en A. Y decimos A es igual a menos 3 sobre 2x logaritmo de E por seno de logaritmo de 4x al cubo. Ya tengo A. No tengo ninguna operación que hacer aquí. No hay ninguna propiedad u operación algebraica que me permita reducir eso. Podría llevar este coeficiente como exponente de E, pero no me ayuda en nada. Y finalmente A se tiene que sustituir aquí, ¿verdad? Entonces ya esta sería mi respuesta final. Esto me va a quedar 4 coseno al cubo del logaritmo raíz 4x al cubo por A. Aquí es menos, lo voy a tener que escribir en paréntesis, menos 3 sobre 2x logaritmo de E seno del logaritmo 4x al cubo. ¿Sí? Sí. Hay operaciones pendientes. Siempre que hay operaciones pendientes hay que resolverlas. No las podemos dejar así. Hay que reordenar los coeficientes. Menos por más, menos, ¿verdad? 3 por 4, 12. Entre 2, 6. Entonces voy a realizar las operaciones pendientes. Repito, este menos por más, menos. 4 por 3, 12. 12 dividido entre 2 me da 6 sobre x. Esto es un coeficiente que puede ir adelante. El logaritmo de E es un número, ¿ya? Lo puedo escribir al ladito del 6. Puedo ponerlo así. 6 logaritmo de E. ¿Por qué es un número? Logaritmo de E es un número. Que no vale la pena que lo resolvamos en la calculadora, no vale la pena. Va a dar un número con muchos decimales. Y voy a colocar la función seno en el orden que tiene, el orden natural de las funciones son seno primero y luego coseno. Y coseno al cubo sí, se acabó. ¿Todos vivos? ¿Nadie le dio embolia? Derrame cerebral, ¿todo bien? No es largo en realidad. No es un ejercicio largo, solamente que es un ejercicio escalonado. ¿Qué significa escalonado? Si ustedes se fijan, a medida que voy resolviendo me van apareciendo fórmulas que tengo que utilizar, ¿no? No conviene, como verán, en la primera derivada, en la primera aplicación de fórmula, mejor dicho, me aparece esta derivada pendiente, la resuelvo aparte, y al resolver aparte, me aparece esta derivada pendiente, la resuelvo aparte, y me aparece esta que es más chiquita, la resuelvo también aparte, y luego me toca desde acá ir reemplazando, ¿no? Hasta llegar al valor de A, reemplazo aquí y esa es mi respuesta. Ya. Eso es derivar, jóvenes. Entonces, todo lo que tenga que ver
con teoría de los exponentes, teoría de los radicales, Vamos a ver el resumen del identidades trigonométricas, propiedades logarítmicas, ustedes lo pueden aplicar. Ya hemos visto en los ejemplos anteriores que si yo reconozco una identidad trigonométrica, puedo hacer que el problema se vuelva más chico. Si no la reconozco, voy a poder derivar, pero se va a hacer mucho más grande. Lo mismo con los logaritmos. Hemos visto que haciendo un cambio de base se puede resolver el logaritmo. ¿Ya? Se puede. Vamos a pasar al siguiente puntito. No nos tenemos que olvidar el examen. Ya hay un práctico que le envié. Mañana jueves tenemos ayudantía, ¿no? Los espero para que vayamos viendo los problemas del práctico o para que vengan con dudas, ¿no? Bien, vamos con un siguiente subtítulo entonces. Vamos a colocar como, ¿qué subtítulo nos toca? ¿Qué número? ¿Alguien me dice el número que nos toca? 3 punto cuánto. ¿No están tomando apuntes? 3.4 Sí, creo que o sí. 3.5. A ver, déjeme revisar. Ya, digamos que es 3.5. Derivada de funciones compuestas. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones compuestas? Una composición de funciones, ya lo habíamos mencionado, pero ahora vamos a ver la parte práctica, ¿no? Si tenemos y como función de u como función de b como función de w y w como función de x. Fíjese, si nos da una composición, esta es una composición de funciones implícitas. Tengo ¿cuántas variables? X, Y, U, B y W. 5 variables. 5 variables. No pasa nada. Y nos piden calcular. A ver, nos pueden pedir calcular derivada de Y con respecto a B. Nos pueden pedir calcular derivada de Y con respecto a W. O nos pueden pedir calcular derivada de Y con respecto a X. ¿Ya? Entonces, se puede calcular ¿qué cosas en esta composición de funciones? Puedo calcular derivada de Y con respecto a B. Derivada de Y con respecto a B. Obviamente Y sería la variable dependiente y B sería la variable independiente. Para calcular esta derivada tengo que calcular derivada de Y con respecto a U por derivada de U con respecto a B. Tendría que hacer ese cálculo, es decir, derivar esta función y derivar esta función. ¿Ya? Dicho de otro modo, también se lo puede expresar así: derivar la función de U y multiplicar por la derivada de la función de B. Miren, derivar la función de U y multiplicar por la función de B. También se puede calcular
A ver, puedo calcular dy con respecto a b. Ya lo hemos hecho con respecto a b. Con respecto a w. Mire. Derivar y con respecto a w. Y es mi variable dependiente. W estaría trabajando como la variable independiente. ¿Cómo calculo esto? Fíjense. dy con respecto a u, du con respecto a b, por db con respecto a w. También se puede escribir de esta manera: derivada de la función u por derivada de la función b por derivada de la función w. ¿Ok? A eso se llama regla de la cadena, ya lo hemos visto, solo que ahora vamos a hacer la parte práctica. Finalmente se puede calcular derivada de y con respecto a x. Puedo calcular de y con respecto a x. Fíjense que x es la última variable. Entonces, cuando nos pidan esto, decimos dy con respecto a u por du con respecto a b por db con respecto a w por dw con respecto a x. Esto también se puede escribir derivada de la primera función, derivada de u, derivada de b, derivada de w y derivada de x. ¿Está bien? Esa es la forma en la cual nosotros resolvemos funciones compuestas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir calcular dy sobre dx para la siguiente composición de funciones. Y igual a seno de 4 veces u, u igual al logaritmo natural de 4 de, vamos a poner acá, 8 veces b al cuadrado, y b igual a 5x más 4. A ver. Ahí yo tengo, en realidad lo que tengo es una sola función. Mire, usted podría hacer esto. Decir, bueno, como b vale 5x más 4, lo reemplazo aquí, pues. ¿No ven? Ya tengo u en función de x. Y esta u la reemplazo aquí. Y al final voy a tener y como función de x. Podría hacer eso. Ir reemplazando una en la otra hasta que y quede como función de x, ¿cierto? Puedo hacer eso. Pero si utilizo la regla de la cadena, que es lo que le acabo de mostrar, me va a resultar más fácil. A ver, si yo quiero calcular derivar y con respecto a x, tengo que partir de la siguiente expresión, ¿no? dy con respecto a x es igual a dy con respecto a u por du con respecto a b por
de b con respecto a x. Es decir, que tengo que derivar las tres funciones. ¿Verdad? Empecemos con la primera. Derivemos y con respecto a u. Voy a empezar con esta. A ver, ¿qué me dice mi formulario? Derivar seno. El formulario dice, tengo que derivar el argumento del seno y multiplicar por el coseno del mismo argumento. Eso dice el formulario. Cuando derive seno, derive su argumento y multiplique por el coseno del mismo argumento. Esto me va a quedar ¿qué? Me va a quedar 4 coseno de 4u. ¿Sí? Porque derivada de 4u es 4. Haga de cuenta que u es x. ¿Verdad? Haga de cuenta que aquí sí tengo que hacer de cuenta que u es x, porque tengo una composición de funciones. 4 por x, 4. ¿Ok? Vamos a derivar ahora la otra función, derivada de u con respecto a b. Derivada de un logaritmo natural, ¿no? Derivada de un logaritmo natural. ¿Qué nos dice el formulario? Nos dice, en una fracción, derive, en el numerador tiene que derivar el argumento del logaritmo y tiene que dividir entre el mismo argumento, ¿no? Es decir, derivada de esta función sobre la misma función. Arriba voy a tener 8 por 2, 16, b sobre 8b al cuadrado, y esto me da 2 sobre b. Listo. Me voy a la última. Derivada de b con respecto, facilísimo, no fue demasiado fácil. A ver. Derivada de b con respecto a x. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esta derivada? 5. 5, ¿no? Ya está, miren. Entonces, tengo que dar mi resultado. Derivada de y con respecto a x es igual al producto de 4 veces el coseno de 4u por 2 sobre b por 5. Hay que hacer operaciones y hay que hacer sustituciones, no queda ahí. 4 por 2, 8, por 5, 40. Me queda 40 sobre b por el coseno de 4u. Pero no veo a la variable u y b en esta composición, o no veo, mejor dicho, la variable x. b sé que vale 5x más 4, ¿no? Lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Entonces vamos a decir, sabiendo que b es igual a 5x más 4, u es igual al logaritmo de 8 veces b, pero b vale 5x más 4 y elevado al cuadrado. Puedo hacer operaciones al interior del argumento. 8 por primero al cuadrado da 25 x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 5 por 4, 20 por 2, 40 x más el segundo al cuadrado, que es 16, ¿cierto? Esto me va a quedar ¿cuánto?
logaritmo 8 por 25, 200, ¿está bien? Más 8 por 40, 320, ¿no? 8 por 16, 128. ¿Está bien? Ya está. Escribo mi respuesta. dy sobre dx es igual a ¿qué? 40 sobre b. B vale 5x más 4. Aquí tengo b. Por el coseno de ¿qué? De 4 veces u. 4 veces u. 4 logaritmo 200x al cuadrado más 320x más 128. Ahí está mi respuesta. Este 4 podría pasar a ser exponente de este argumento, ¿no? Aplicando una propiedad logarítmica puede pasar ahí. Pero si lo dejan ahí, también está bien. Pregunta sobre este subtítulo, derivada de funciones compuestas sería. Nada. ¿El 4 ese no lo tiene que multiplicar afuera? ¿O tiene que quedarse ahí uno? Se tiene que quedar ahí. Es como si tuviésemos coseno de 4 por 15. ¿No ven? Ese 4, todo esto me tiene que salir, si reemplazo x, un valor de x, me tiene que salir un número. Digamos que me dé 15. No hay una propiedad que me permita agarrar este 4 y sacarlo afuera. Obligatoriamente la tengo que multiplicar por 15. 4 por 15, 60. Coseno de 60, un medio, ¿no? Tin. No puedo sacarlo el 4 afuera. No hay manera. Ya, no hay manera. Tengo que, como está dentro del argumento del coseno, tendría que aplicar alguna identidad, pero no hay una identidad que me permita llevarla afuera. Perdón, ¿por qué cambió logaritmo natural por logaritmo natural? En realidad no cambié. En realidad la fórmula, tengo que andar con tabla en mano, ¿no? Ya hemos hecho toda la fase anterior, ¿cierto? El ejercicio anterior no le puse las formulitas ahí, pero ya nos toca aplicar, ¿no? Directamente, ¿no? Pero les hago recuerdo, a ver, logaritmo natural de u, aquí es igual, dice la fórmula derivada de u sobre u por logaritmo de e. Ah, perdón, ya sé dónde usted me dice. Sí, tiene razón. Pero lo puedo resolver así, mire. Disculpe. Lo puedo resolver así. Para no reescribir todo. Si en un examen por ahí ustedes dicen, oye, cambié el logaritmo, no me di cuenta. El reflejo de acá no deja ver a veces. Sí, tiene razón su compañero. Dice logaritmo natural de 8b cuadrado, ¿no? Logaritmo de 8b cuadrado. No es logaritmo base 10, es logaritmo natural. Pero si por ahí en el examen cometen este error, bueno, le ponen base e y está resuelto, ¿no? ¿Qué base es? ¿Se vuelve natural? ¿Perdón? ¿Se vuelve natural? ¿Con qué base? Sí. Usted puede escribir logaritmo natural y eso es igual a logaritmo de base e. Acuérdese que e vale 2,7182. ¿Cierto? Entonces, mire cómo resuelvo. Sabiendo propiedades puedo, para evitar estar borrando y escribiendo, ¿no? Pero sí, aquí es logaritmo natural, ¿ya? Ahora sí está bien, gracias. Vamos a pasar entonces, vamos a pasar a otro puntito. O sea, se van a dar cuenta que de aquí hasta el final es derivar.
¿Ya? Entonces, se supone que estamos practicando derivar a medida que avanzamos, porque todo es derivar. Todo lo que vamos a ver es derivar. El siguiente subtítulo 3.6 vendría a ser derivada de funciones implícitas. Implícita. ¿Alguien sabe cuándo una función es implícita? ¿Mm? Vamos a decir, una función es implícita cuando no se puede despejar y. Cuando no se puede despejar y. ¿Ya? Una función explícita se escribe de la siguiente manera. F x, y igual a 0. ¿Ya? Es decir, son funciones implícitas aquellas que no las voy a poder expresar de esta manera. No las voy a poder expresar de esta manera. Me va a ser imposible decir y igual a una función de x. No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no es posible despejar y. ¿Ya? Por ejemplo, miren, imagínense esta función. Dos x y menos seno de x más y igual a 0. Esa es una función implícita. No puedo despejar y, ¿verdad? Si intento despejar por aquí, me va a quedar seno de x más y sobre 2x. Pero tengo y acá todavía. ¿Ya? No hay manera que la y salga del encierro que genera el seno. No hay manera de que esto de alguna manera salga afuera, factorice con y y pueda despejar y. Entonces, si alguien dice no, despejémoslo así, no está despejado. No, eso no está despejado. Bueno, son muy raras las funciones implícitas, las hay. Para poder analizarlas y graficarlas se utilizan métodos numéricos de iteraciones repetitivas. ¿Ya? Hay una materia específica para aquello. La materia se llama análisis numérico, métodos numéricos. Los que estudian ingeniería de software, por ejemplo, deberían llevarla sí o sí, análisis numérico. Viene o después de cálculo 2 o después de ecuaciones diferenciales, si es que tienen ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Pero si no tienen ecuaciones diferenciales, debería ser cálculo 2 y análisis numérico. Lo bueno de análisis numérico es como álgebra lineal. Todo es aritmética. Álgebra lineal, todo es aritmética. ¿No? Que este número por este número. Todo es aritmética. Ya pues. Lo que hemos visto en primaria, ¿no? Cuando te dicen, a ver, resuelva esta suma de quebrado, eso es aritmética. Regla de 3 simple es aritmética. Cálculo de porcentaje es aritmética. Decir 4 elevado al cubo, 4 por 4 por 4, eso es aritmética.
sea, la aritmética trabaja solo con números, no involucra letras. ¿Ya? Esa es la ventaja de la aritmética, trabaja solo con números. Entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando nos piden derivar una función implícita? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero hay que cumplir 3 reglas. Primera, se debe derivar ambas variables. Es la primera regla. Tanto X como Y. Esa es la primera regla para poder derivar este tipo de funciones. Se deben derivar ambas variables, tanto X como Y. Segunda regla. Al derivar Y, se debe adjuntar el término de Y sobre dx o y'. Al derivar y, es decir, si me toca derivar y, derivo y como si fuese x y adjunto este término al final. Tercera regla. La solución se obtiene despejando dy sobre dx o y'. Entonces, son 3 reglas muy simples. La primera, tengo que derivar tanto x como y. A y la tengo que considerar como una variable que se puede derivar. Por ejemplo, aquí mire, esto sería derivada de un producto. Derivada de un producto. Tengo x, que es una función, y tengo y, que sé que es función de x. Entonces, esto es derivada de un producto. Aquí tengo seno de la suma de 2 funciones. Entonces, la primera regla nos dice eso, que tanto x como y son derivables, ambos, tanto x como y. La segunda, cada vez que derive y, se debe juntar el término de y sobre dx o y', que es lo mismo. Y finalmente la solución se obtiene despejando de y sobre dx. A ver, veamos un ejercicio. ¿Y me podría dar un modelo de examen antes del examen? No creo que podamos hacer una simulación de examen. Y el modelo de examen que sea nuestro trabajo práctico, por favor. Le he elaborado un trabajo práctico muy bonito, bien completo. Resolvamos ese trabajo práctico, ese que sea su modelo de examen. Más complejo que eso no va a entrar. Ya, más complejo de lo que yo veo en el práctico no voy a poner. Ese es el nivel que debemos alcanzar. ¿Sí? Ya le comenté en la clase anterior, estamos en la semana 13, 14, 15, 16, se acabó. Semana 17 yo me dedico solo a tomar examen. Hay otros profes que siguen avanzando en la semana 17, ¿no? Pero yo me dedico solo a tomar examen. En la semana 16 hago el corte del avance, ¿verdad? Semana 17 solo exámenes, como nos faltan 2 exámenes todavía. Ya tenemos fecha de este
y de ahí a 2 semanas es el último, ¿verdad? Prácticamente la última clase vamos a estar dando examen. La última clase, en la semana 16, vamos a estar dando un examen integral. La semana 17 ya no avanzo. Hay docentes que siguen avanzando, siguen, no importa, dice, sigamos avanzando. La semana 18 y 19, exámenes finales de primera instancia. Y la semana 20, segunda instancia. Y la siguiente semana ya es Navidad. Acabamos como el 20 de diciembre más o menos, todo. Ejemplo, a ver, vamos con un ejemplo. Calcular dy sobre dx para la función sin eso. A ver, aquí le voy a poner un exponente. Esa es una función implícita. Si usted intenta despejar y, no lo va a poder hacer. Es implícita. Es imposible despejar y de acá. ¿Ya? A ver, ¿cómo resuelvo esa función? La primera regla dice que tengo que derivar ambas variables, tanto x como y. Debo entender que x sigue siendo mi variable independiente, y sigue siendo mi variable dependiente. Y bueno, lo que tengo que hacer aquí es considerar que esto es u y esto es b. Me tengo que acordar de la fórmula derivada de u por b, u derivado por b sin derivar, más u sin derivar por b derivado. ¿Está bien? U y b. A ver, apliquemos ahí. Derivada de u. ¿Cuánto es la derivada de u? 6x al cuadrado. Dice, por b sin derivar, seno de y, más u sin derivar, 2x al cubo, por b derivada. ¿Cuánto es la derivada de seno de y? Haga de cuenta que en vez de y hay un x ahí. ¿Cuánto es seno de y? 1 por coseno de y. Ahora, la segunda regla me dice que cada que derive y, tengo que adicionar a este cálculo y'. Y'. ¿No? A ver, esta última parte, si no se entendió, la derivada de seno de y es la derivada de y, que es 1 por el coseno de y. Y al final se incorpora y'. Más. Aquí ocurre lo mismo. Tengo aquí u y aquí tengo b. Miren, u por b. U por b. ¿Cómo hacemos entonces? Igual, la misma fórmula. Derivada de u. Derivada de 5y. Estoy aquí. Derivada de u. Derivada de 5y, ¿cuánto es? 5. La segunda sin derivar. Pero acuérdese de la segunda regla. Cada vez que derive y, ya estoy derivando y, es 5, ¿verdad?
b sin derivar, tengo que incluir el término y'. Y'. Cada que derive y, tengo que incluir y'. A ver, vamos. Hemos hecho la primera derivada por la segunda sin derivar. La primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Cuánto es derivada de coseno de x? Menos seno de x, ¿cierto? Menos seno de x. Ya está. La última regla dice que la respuesta o la solución se obtiene despejando y'. Tengo y' en dos lugares. Perdón, todo esto es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer, todo lo que tenga y' se queda en el primer miembro. A ver, todo lo que tenga y' se queda en el primer miembro. Y todo lo que no tenga y' se va al segundo miembro. Por ejemplo, esto de acá, menos por más es menos, y al pasar al segundo miembro pasa con signo positivo. Estos términos que están positivos, este término en realidad que está positivo, pasa al otro lado con signo negativo. A ver, fíjense. ¿Está bien? ¿Qué hacemos entonces? Factorizamos y. Factorizamos y. Al factorizar y me va a quedar así. Y', 2x al cubo, coseno de y, más 5 coseno de y. Ahí está factorizado. Igual, lo demás lo estoy copiando simplemente. Y me toca despejar y'. Esto me va a quedar como una fracción. Me va a quedar 5y. Y esa es la respuesta que se admite en estos cálculos. Sé que no por derivar logramos despejar y, porque y la veo en la respuesta, en el segundo miembro, ¿no? Esto es inevitable por si acaso, ¿ya? El hecho de que y está acá. Pero ya está derivada la función. Esta sería mi respuesta. ¿Está claro? Entonces, las tres reglas son bien específicas, ¿verdad? Como están mezcladas x y y en los términos de esta función, tengo que derivar tanto x como y. Es decir, que a y la tengo que considerar una función o un valor derivable, por eso es que decimos u por b. Derivamos, y cada vez que usted derive y, adjunta y', solo donde derive y. Finalmente, factoriza y', factoriza y' y despeja. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Más claro que ¿Alguito? ¿Nada?